Dios le bendiga, mi gente. Estamos aquí grabando un contenido, un mensaje bien hermoso y precioso para el canal Mensajero Fiel de Cristo, juzgando al hermano. Pero antes que todo, vamos a orar para que sea Dios quien guíe y domine el control de este tema, para que impacte a cada uno de ustedes, especialmente también a mí, que estaré predicando este hermoso tema. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en la naturaleza, llevando un tema, llevando tu palabra, para que cada uno de nosotros sea edificado, Señor. Que cada persona que escuche el tema sea impactado con este hermoso mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestra Biblia y busquemos Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Miren qué lindo mensaje nos dice aquí la Biblia. Dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis serán juzgados y con la medida con que medís os será medido. Claramente vemos que no debemos juzgar a nadie, que no debemos condenar a nadie. Por eso la palabra de Dios nos dice, no juzgue nada antes de tiempo. Y también me sorprende cómo el apóstol Pablo dice que seamos rápidos para corregir todo error o toda cosa mala o para juzgar cualquier cosa cuando nuestra justicia o cuando nuestra obediencia sea que perfecta. O sea, cuando nosotros seamos perfectos, podemos juzgar a otros, pero no hay nadie perfecto. Entonces, hermano mío, no juzguemos a los demás. Ni el mismo Dios nos juzga a nosotros antes de tiempo, sino que ha dejado todo juicio para el final, para los posteros de nuestra vida. Y nosotros paramos señalando al hermano, juzgando, criticando, sin ponernos que en el lugar de los demás. Por eso nos dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien sea que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, muchas veces nosotros juzgamos el comportamiento de otro, vemos los errores del otro, pero nosotros mismos en esa misma ocasión cometemos los mismos errores, los mismos pecados, o somos inclusive peor porque tenemos mayor conocimiento, y mientras mayor conocimiento, mayor condenación. Miren que nos sigue diciendo el versículo 2. Mas sabe que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, el juicio de Dios, el juicio del Santo, del Todopoderoso, es verdadero, es necesario, es cierto y es según misericordia, pero nosotros vivimos señalando donde estamos también propensos a cometer los mismos errores. Hermano, no lo hagamos, no juzguemos a nuestro prójimo, amémonos unos a otros y en vez de ser el dedo señalador y el acusador, seamos el brazo que fortalece, el brazo que impulsa a nuestro prójimo. Y sigue diciendo el versículo 3, piensa esto, hombre, tú que juzgas a lo que tales hacen y hace lo mismo, ¿cree que te escapará de los juicios de Dios? Hermanos, no juzguemos los errores de los demás, no critiquemos. Mejor darle gracias a Dios que tú en este momento no lo estás haciendo y di Dios, utilízame a mí para de la manera correcta poder sacar a ese hermano de ese error. Pero no critiquemos, no murmuremos, no nos hagamos condenadores o discípulos de Satanás, porque dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que alegraos cielos y los que moran en ellos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, quien lo acusaba día y noche delante de nuestro Dios. O sea, cuando nosotros acusamos, estamos siendo hijos de quién? Hijos de Satanás. Entonces, muchas veces, por falta de conocimiento, por falta de conciencia, nosotros nos hacemos discípulos de él. Y miren que dice Romanos 4 al 5, versículo 4 al 5, del mismo capítulo 2. O menosprecia que la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú te endureces y por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesora para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el único que juzga sin importar las apariencias, sin importar tu estatus, sin importar tu religión, sin importar tu raza, tu color de piel, tu idioma, es Dios, y todo juicio debemos dejárselo a Él. Nosotros enfoquémonos en predicar el Evangelio, en predicar este mensaje de amor, que Cristo murió por ti y por mí, y que no importa lo que el otro te haga.
cuando el otro te haga daño, piensa que Cristo, el Hijo de Dios, el que era sobre todo y en todo, el que creó todo con el poder de su palabra, y nosotros le fallamos y pecamos, decidió, en vez de crear otra creación y destruirnos, que era el camino fácil, venía a morir por ti y por mí. El gran yo soy, el eterno. Ustedes saben lo que es eso. Dejar su trono y su autoridad y su poder, humanizarse y venir a la tierra a tener sueño, calor, frío, cansancio, hambre, a tener que hacer sus necesidades igual que cualquiera de nosotros y a padecer, a hacerse pecado por cada uno de nosotros para probar la muerte y venir de ella para que nosotros tengamos el camino de sobrevivir de la muerte luego de haber experimentado por medio de la fe en su nombre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Entonces, cuando tú ves a alguien, hazle bien, sin importar quién sea, porque cuando tú lo veas, ve que el Creador, el que te hizo, el que te sacó del vientre de tu madre, el que te sustenta, el que te cuida en la noche cuando tú duermes y deja que tu respiración amanezca viva en ti, ese murió por esa persona, sin importar lo que esa persona sea, sin importar lo que esa persona haga. Y como decía el tema de hoy que se predicó en la iglesia de nosotros, la iglesia Jardín del Edén, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento y seamos salvos por el conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios que te amó tanto no quiere que ese ser humano se pierda, no lo juzgue, no lo ataque, no lo critique. Mejor sé que, en vez de ser una piedra de tropiezo, sea un impulso para él, para que conozca a Cristo. Miren que sigue diciendo aquí la palabra de Dios en Romano, capítulo 2, versículo 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, perseverando los que perseverando hacen el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, quien va a dar el pago es Dios, quien va a juzgar es Dios. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Y vemos que hay ira y enojo a los que son contenciosos, a los que viven atacando al hermano, a los que viven como perros mordiéndose uno con otro. Entonces nosotros debemos de buscar la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6 al 7, lo que yo le estaba diciendo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra justicia sea perfecta. Mirad la cual según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Increíble. Pablo dice, tú eres de Dios, sí. Está bien, es verdad, tú eres de Dios. Pero entonces el hermano tuyo, el que tú estás criticando y juzgando, ¿de quién es? Si tú estás seguro que tú eres de Cristo, ¿de quién es él también? ¿Y de quién somos nosotros? También somos de Cristo. Entonces, hermano, no nos condenemos condenando a los demás. Así me recuerda la parábola que Cristo hizo de el hombre que tenía un prestador que le había prestado dinero y esa persona no tenía cómo pagarle y él le pedía chance y chance y chance y esa persona le daba el chance, le dio el chance y le perdonó su deuda. Mas había otra persona que a él le debía y él lo condenó por una deuda mucho más pequeña y no lo quiso perdonar. Entonces cuando vino el hombre que le había perdonado la deuda mucho más grande a él y se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué hizo? Lo mandó a buscar y lo tiró al calabozo y le dijo que hasta que no pague cada peso que debiera, no iba a salir de ahí. O sea, por haber juzgado, por haber condenado a una persona que había hecho algo mínimo, él que había hecho la cosa más grande, Dios lo perdonó. Entonces dice así cada uno de ustedes, si ustedes no perdonan a su prójimo, si ustedes lo que lo paran criticando, condenando y juzgando, así Dios era con cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos tener un corazón que perdone todo, un corazón que no juzgue a nadie, un corazón que sea el puente de la tempestad, que esté por encima de esa marea, que las personas crucen y lleguen a un puesto feliz por medio de nosotros, porque conocemos a quién, a Cristo Jesús. El apóstol Santiago escribió esto en Santiago capítulo 3, versículo 1 al 2. Hermanos,
No haga maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibirán que mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón capaz de refrenar también todo el cuerpo. O sea, cuando alguien es capaz de no criticar, de no murmurar, de no condenar, de no atacar y hablar de su prójimo, dice el apóstol Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, todos tenemos esa debilidad, de algún momento estamos aburridos o no hallamos qué hacer, y lo que empezamos a hablar del prójimo, no, hermano mío, esto no debería ser así, dice él. De una misma boca no puede salir bendición y maldición, porque de una fuente no sale agua dulce y agua salada. Eso no es posible. Pidámosle a Dios que nos purifique, que nos limpie de toda maldad. Sigue diciendo en el versículo 5 del mismo capítulo 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Increíble. La boca es un fuego pequeñito, o sea, es el más pequeño de nuestros miembros. Pero dice el apóstol que con ella podemos encender un fuego grande, un bosque entero. O sea, a veces nosotros por no controlar la lengua, por no controlar lo que decimos, cualquier cosa, cualquier dicho que nos ofende, cualquier palabra, nosotros llamamos un revolú o un pleito o una contienda. Más dice el Proverbio capítulo 15, versículo 1, que la palabra o la respuesta suave alivia al iracundo o al que está airado. Entonces hablemos con amor, no condenemos, no critiquemos y saber corregir, saber cómo dar un consejo y darlo de la manera correcta, a sola, a esa persona. Y si no te escucha, llama a otro y delante de él corrígelo. Más si no te escucha, dice que ya lo haga delante de la congregación. Porque ya esa persona ha persistido y Pablo dice que los que persisten en pecar, corrígelo en público para que los demás teman. Pero ya eso como última instancia, porque yo una persona que ya no ha escuchado el consejo de Dios, que ha llevado por medio de ti con amor y mansedumbre, no como método de crítica, porque todos somos hermanos. Todos queremos que todos nos salvemos porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, sigue diciendo el apóstol, versículo 9 al 10, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejanza de Dios. De una misma voz que sale bendición y maldición, hermanos. Esto no debe ser así. O sea, como yo bendigo a Dios, como yo digo, wow, gloria a Dios toda la mañana, pero estoy comiéndome el hermano, el vecino, el prójimo que fue hecho a imagen de Dios. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, al que veo, soy mentiroso, dice la Biblia. Y la verdad no está en mí. Y dice que en ningún homicida hay vida eterna. Y todo aquel que aborrece a su hermano ya es homicida. O sea, si tú tienes odio en tu corazón, está en pecado, está en tinieblas, está en muerte. Debes de pedirle a Dios que te lo saque de tu corazón. Órale a Dios por eso. Dile, Señor, mira, es un sentimiento que yo no controlo, ayúdame. Y créeme que Dios tiene poder suficiente para ayudarte. Sigue diciendo el versículo 3 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos, amargos, contienda en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. No le mientan a Cristo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, increíble. Hay gente que tiene sabiduría, que tú lo escuchas hablando, que tienen mucho conocimiento, pero si tienen celo y envidia de otro, esa sabiduría es humana, es terrenal, es animal, es diabólica, es envidiosa y lo que trae contienda, de decir yo sé más que fulano, no. Todo Dios ha dado sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, quien da en abundancia. Y quiero leerle esta cita bien preciosa de la hermana White. Dice ella, esta persona interpreta mal estos nocivos pensamientos y los llama perspicacia especial, discriminación o discernimiento para detectar culpas y sondear los motivos indebidos de otros. Considera que se le ha sido otorgado un precioso don
y se apartan precisamente de los hermanos con lo que debiera ser considerado que le ha sido otorgado un don precioso, dice él, y se aparta precisamente de los hermanos a quienes debiera estar en armonía. Se sube en el asiento del juez y cierra su corazón al que se supone que está en error, como si él mismo estuviera por encima de toda tentación. Jesús se apartará de él y lo dejará que camine en la luz de la chispa que él mismo ha encendido. Increíble. Esas personas que tienen tanto discernimiento de tal culpas ajenas e intenciones de los demás, dice que Jesús se aparta de ellos y lo deja que caminen en la chispa que ellos mismos han encendido. Y ella dice, su originador es Satanás. Ningún acusador de otro se gloría de tener discernimiento, pues hacerlo cubre los atributos de Satanás con la vestidura de justicia. Les exhorto, mis hermanos, que purifiquen el templo de nuestra alma. Todas estas cosas que contaminan, pues, son raíces de amargura. Es una institución o en una iglesia una persona que da rienda suelta a los pensamientos despiadados, hablando mal del hermano, puede agitar las más peores pasiones del corazón y puede provocar una levadura de mal que actuará en todo lo que se relacionen con ella. En esta forma gana la victoria el enemigo de toda injusticia y el resultado de su obra es en forma de victoria del enemigo. Invalidará la oración del Salvador cuando suplicó que sus discípulos sean uno, así como él y el Padre. Increíble. Vemos que cuando una persona está juzgando, cuando una persona está acusando, como lo vimos anteriormente, está haciendo el trabajo de Satanás y está cubriendo los tributos de Satanás con justicia, cuando dice que tiene un don precioso de discernir las intenciones humanas del otro, pero la de él mismo no se revisa. O sea, mira lo que dice Romano, para que nosotros no nos atemos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, porque la iglesia de Cristo, que somos nosotros, cada uno de los que creemos en Cristo Jesús, somos su cuerpo, y dice que el miembro no es uno, sino muchos miembros, y cada uno somos miembros, y tenemos diferentes dones, diferentes funciones. El ojo no le puede decir a la boca, no te necesito, ni la boca a los pies, no te necesito, porque el cuerpo tiene diferentes funciones, pero somos un complemento. Yo quizá no tenga el don de canto, pero me glorifico en escuchar a alguien que sí lo tenga. Yo tengo el don de prédica, quizá otro no lo tenga y tiene el don de canto. Entonces todos somos un complemento, un cuerpo. No todo el cuerpo es ojo, porque entonces no sería cuerpo, como dice el apóstol. Mira qué dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 17 a 18. Pues si alguno de las ramas fueran desgasgados y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el buen olivo y hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú la rama, sino la raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros siendo una rama que fuimos injertados, nos vamos a estar en contra de las otras ramas? No, no, no. Nosotros no sustentamos la rama, sino la raíz que es Cristo. Entonces no podemos estar juzgando a nuestro hermano. Dice, si se pierde, para el Señor se pierde, y si se salva, para el Señor se salva. Entonces dice Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Para él estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que él esté firme. Hermoso mensaje. ¿Quién es que nos sustenta? Cristo Jesús. ¿Quién es que nos salva? Cristo Jesús. ¿Quién es que nos juzga? Cristo Jesús. Dejemos de juzgar, hermano. Y dice Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 para finalizar. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzga a la ley, no eres tú hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzga a otro? Increíble, hermano mío. Señor, perdóname por las veces que hemos murmurado y hemos juzgado de otro. Dios nos ayuda a quitar ese pecado. Dice el salmista que ha controlado el problema de su boca para no pecar. Y dice también el proverbio, Salomón, que el varón que controla su lengua es varón ¿qué? Perfecto.
y el libro de Santiago también. Señor, ayúdanos a hacer bendición y no maldición para nuestros hermanos. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por estas palabras hermosas que tú nos has traído por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a cada día estar más cerca de ti, Señor, y purifica nuestra boca. Como a Isaías, lleva esos carbones encendidos a nuestra boca para que sea quitada nuestra culpa y podamos, Señor, predicar tu evangelio con un corazón limpio y humilde delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.